Hola cimanautas, ¿cómo están? Mi nombre es Pedro, bienvenidos a un nuevo programa de su canal OPEX. El día de hoy es un programa introductorio a lo que es correlaciones y regresiones, una herramienta muy utilizada en estadística. Vamos a comenzar primero con esclarecer cuál es la diferencia entre la correlación y la regresión. Estos dos términos tienden a confundir y aunque se utilizan en la estadística y son herramientas complementarias, son diferentes. Así, si quieres saber cuál es la diferencia entre una correlación y una regresión, quédate y averígualo. Hola cimanauta, entonces comencemos con la definición de la correlación. La correlación puede ser positiva o negativa. Cuando las dos variables se mueven en la misma dirección, un aumento en una variable resultará en el aumento correspondiente en otra variable y viceversa. Entonces se considera que las variables están correlacionadas positivamente. Por ejemplo, ganancias e inversiones. Por el contrario, cuando las dos variables se mueven en direcciones diferentes, de tal manera que un aumento en una variable resultará en una disminución en otra variable y viceversa, esta situación se conoce como correlación negativa. Por ejemplo, precio y demanda de un producto. Las medidas de correlación son el coeficiente de correlación producto-momento de Karl-Pearson, el coeficiente de correlación de rango de Spearman, el diagrama de dispersión y el coeficiente de desviaciones concurrentes. Ahora vamos con la definición de regresión. Es una técnica estadística para estimar el cambio en la variable dependiente de la métrica debido al cambio en una o más variables independientes basadas en la relación matemática promedio entre dos o más variables. La regresión juega un papel importante en muchas actividades, ya que es una herramienta poderosa y flexible que pronostica eventos pasados, presentes o futuros sobre la base de eventos pasados o presentes. Por ejemplo, sobre la base de registros anteriores se puede estimar la ganancia futura de un negocio. Otro ejemplo, los registros comerciales pasados pueden estimar sus ganancias futuras. Se puede explicar con un simple ejemplo de cómo nos despertamos por la mañana. Si se acuesta temprano, podrá levantarse temprano por la mañana con mayor facilidad. Podemos entender la regresión lineal usando dos variables, x y y. Aquí también las variables x como y dependen de otras, es decir, y depende o se ve afectada por x, que es una variable independiente. Los factores mencionados se indican en un gráfico estadístico, que es una representación matemática. La regresión cuantitativa es más precisa, ya que crea una interpretación aritmética de una ecuación. Esta ecuación o fórmulas se pueden utilizar para analizar y predecir en el futuro. Por ejemplo, un médico estima la dosis de fármaco adecuada, que sería la variable independiente, para un paciente en función de su peso corporal, que es una variable dependiente. En una regresión lineal simple hay dos variables, x y y, donde y depende de x, o por ejemplo, está influenciada por x. Aquí y se llama como dependiente o variable de criterio, y x es variable independiente o predictiva. La línea de regresión de y en x se expresa como y igual a más b por x. Para
que se acuerdan de geometría, esta es la ecuación de una línea recta, como pueden ver en la imagen, donde A es una constante, y en geometría hablamos de que era el valor que corta o intersecta con el eje vertical o con el eje de las variables dependientes cuando x igual a 0. B se llama coeficiente de regresión y en geometría la llamamos la pendiente de la recta. En esta ecuación A y B son los dos parámetros de gestión. Y como pueden ver, lo que hace la regresión lineal es simplemente estimar la ecuación de una línea recta en función de la forma en que se distribuyen los puntos. Existen principalmente 7 tipos de regresiones. La primera es la regresión lineal. La naturaleza de la línea de regresión es lineal, es decir, una línea recta. La variable independiente es discreta o continua. La variable dependiente es continua. Luego tenemos la regresión logística. No se requiere una relación lineal entre las variables dependientes y la independiente. La naturaleza de la variable dependiente es binaria, es decir, 0, 1, si no, verdadero o falso, o lo que también se llama booleana. Después tenemos la regresión polinomial, donde la potencia de la variable independiente es mayor a 1. Puede ser cuadrática, cúbica, y de ahí para adelante. Tenemos también la regresión paso a paso. Esta se utiliza cuando hay múltiples variables independientes. El proceso automático selecciona variables independientes sin intervención humana. Luego tenemos la regresión de crestas. Se usa cuando las variables independientes están altamente correlacionadas. Y se usa el parámetro de contracción para resolver el problema de multicolinealidad. Luego tenemos regresión de lazo. Las suposiciones son las mismas que la regresión por mínimos cuadrados. Reduce los coeficientes a 0. Mejora la precisión de los modelos de regresión lineal. Y por último, la regresión de Elastinet. Un híbrido de técnicas de regresión de lazo y cresta sin limitación en el número de variables seleccionadas. ¿Cuáles son las diferencias clave entonces en cuanto a la correlación y regresión? Como podemos ver, la correlación es una medida estadística que determina la correlación o asociación de dos cantidades, lo cual se conoce como correlación. En cambio, la regresión describe cómo una variable independiente está relacionada numéricamente con la variable dependiente. Por su parte, la correlación se utiliza para representar la relación lineal entre dos variables. En cambio, la regresión se utiliza para ajustar la mejor línea y estimar una variable sobre la base de otra variable. En la correlación no hay diferencia entre las variables dependientes e independientes, es decir, la correlación entre x y y es similar a la de y y x. En cambio, en la regresión de y en x es diferente de x en y. Otra diferencia es que la correlación indica la fuerza de asociación entre las variables. En cambio, la regresión refleja el impacto del cambio de la unidad en la variable independiente en la variable dependiente. La correlación tiene como objetivo encontrar un valor numérico que exprese la relación entre las variables. En cambio, la regresión predice los valores de la variable aleatoria sobre la base de los valores de la variable fija. La correlación solo considera una sola pieza de datos o estadísticas. La regresión proporciona una ecuación matemática completa. En conclusión,
De acuerdo a lo que les he explicado anteriormente, es evidente que hay una gran diferencia entre estos dos conceptos matemáticos, aunque en la práctica estos dos se estudian juntos y se complementan. La correlación se utiliza cuando el investigador quiere saber si las variables en estudio están correlacionadas o no. En caso afirmativo, nos dice cuál es la fuerza de su asociación. En cambio, en el análisis de regresión, se establece una relación funcional entre dos variables para hacer proyecciones futuras sobre eventos. Si me quieres seguir apoyando, por favor dale like, suscríbete a mi canal, dale a la campana para que te lleguen las notificaciones y por favor déjame tus comentarios para saber tu opinión acerca de los temas que tratamos en el video. Muchas gracias y hasta la próxima.